Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos conectar por este medio en este día. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Tapachula, desde la sede del Ministerio Getsemaní, Restaurando Vidas, debido a que el día de mañana tendremos las clases de la Universidad Ministerial Apostólica. Así que por ello nos encontramos por acá y hoy vamos a tratar de darle una interpretación bíblica a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania en estos momentos, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos das de podernos reunir por este medio, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor, y meditar en ella y ser entendidos en los tiempos de acuerdo a lo que nos dice en el primer libro de Crónicas, versículo 12, 32:12, Señor, que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que necesitamos hacer. En esta hora te damos gracias por ese privilegio que nos das de reunirnos, Señor, y también te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía a toda verdad, que Él abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón para que guardemos y atesoremos tu palabra y la pongamos por obra, Señor. Igualmente te pedimos que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y lo primero que necesito compartir con ustedes que ha estado en mi corazón el día de hoy es que no debemos ser alarmistas, necesitamos ser personas de fe. Cada vez que sucede en nuestro alrededor un terremoto, un temblor, una erupción, un desastre natural, las lunas rojas, o algún meteorito o algún hecho como el que está sucediendo el día de hoy, inmediatamente todo el mundo comienza a levantar en las redes sociales posts acerca de la venida de Cristo y todo, pero muchos de ellos más son alarmismo que realmente fe. Es una forma de manifestar la inquietud, pero no la fe. La palabra de Dios nos habla de que nosotros deberíamos anhelar su venida y por lo tanto estos asuntos no nos deberían asustar, sino que deberían llenarnos de fe y de certeza de la pronta venida de Cristo, porque todas las señales se están cumpliendo. El hecho de que nosotros pensemos que la venida de Cristo está cercana debería implicar no solamente saber que está cercana, sino prepararnos para esa venida, estarnos preparando constantemente de día y de noche, como nos lo instruye la palabra, y lo vamos a ver en este estudio, para el día en el cual nos presentemos delante del Señor. Una vez hecha esta observación, déjeme decirle lo que implica esta guerra entre Ucrania y Rusia que se está llevando a cabo en este momento. Y para eso necesitamos ir al libro de Ezequiel, capítulos 37, 38 y 39. En el capítulo número, no voy a leer los tres porque sería muy largo, pero voy a resumirlo. En el capítulo número 37 es el Valle de los Huesos Secos, y esto se refiere a la restauración de Israel, y dentro de esa restauración es la restauración del poderío militar de Israel. Lo dice claramente de que serán un ejército, o sea, está hablando de una situación militar. Por el otro lado, después de la restauración de Israel, viene inmediatamente que está en el capítulo 37, vienen los capítulos 38 y 39, que se refieren a una guerra de un grupo de países contra Israel, donde Dios intervendrá sobrenaturalmente a favor de Israel. Y esta guerra muy posiblemente es la que dará lugar
al pacto de paz con el cual el anticristo sale a la luz y con el cual también se inicia la gran tribulación, y la gran tribulación. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel, de los versículos 1 al 6, dice: la palabra vino a mí, palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí nos está describiendo quiénes serán los que se levanten en contra de Israel en esa última guerra previo a la tribulación y a la gran tribulación. Y cuando habla de Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, se está refiriendo a una región al norte de Israel que apunta directamente a algunas de las repúblicas socialistas de la Unión Soviética, que se desligaron cuando la Unión Soviética se terminó, se desligaron y se volvieron independientes. Muchas de esas naciones al norte de Israel, que están en dirección norte de Israel, son naciones musulmanas. Y también en Rusia propiamente, una buena parte de la población de esa república rusa son musulmanes. O sea, nos está apuntando muy probablemente a Rusia como la que encabezaría este ejército que se levantaría en contra de Israel. Y hay algunas cosas que nos pueden, que nos dan un indicativo de que así podría ser. Quien más influencia tiene en todas las naciones que se enumeran como Persia, Cus y Fut, la casa de Togarma, Gomer, que son las otras naciones que están acá incluidas, son naciones sobre las cuales que podemos identificar hoy como Turquía, Irán, Irak, Afganistán, podría ser Líbano y Siria, aparte de ello Etiopía y Libia. Y todas esas naciones, las primeras que mencioné están al norte, y las últimas dos, Etiopía y Libia, están al sur de Israel. De hecho, por eso a esta guerra se le ha dado en llamar la guerra de los países del norte, porque la mayoría están al norte de Israel. Está Mesec y Tubal, está Persia, Cus y Fut. Todas ellas son las naciones que quedan inmediatamente al norte de Israel. Entonces, si Rusia es Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, si esto está representando a Rusia, lo que significaría esta guerra es el fortalecimiento de Rusia de cara a lo que vendrá más adelante, que será esta guerra del norte. De hecho, Ucrania está inmediatamente también al norte de Israel. Entonces representaría el fortalecimiento militar de Rusia y un aumento de su influencia en todos los países que están al norte de Israel. Persia representa a Irán e Irak y parte de Afganistán. Togarma se refiere a Turquía, y Gomer, Cus y Fut se refieren a Etiopía y Libia, y Gomer también está es parte de Turquía y más al norte de lo que hoy es Turquía. Entonces, esto significaría, y qué es lo más probable, que suceda en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Lo más probable es que Rusia va a ganar.
La respuesta hasta ahora, hasta este momento, la respuesta de la OTAN y la respuesta de Estados Unidos no pasa de ser una respuesta de apretar las cosas diplomáticamente y de tomar algunas medidas económicas, pero no medidas militares. De hecho, en este momento muy probablemente el ejército ucraniano ya fue muy diezmado por la intervención de los rusos. El día de ayer que comenzó la intervención, más o menos como a las 2 horas de haber comenzado la intervención militar de Rusia en Ucrania, ya la fuerza aérea ucraniana había sido mermada significativamente. Mi impresión es que el conflicto no va a pasar de ser entre Occidente y Rusia un conflicto diplomático y un conflicto de medidas de presión económicas, pero militarmente Rusia va a salir fortalecida y va a tomar posesión, si no de todo el territorio ucraniano, por lo menos de una buena parte del territorio ucraniano, y esto estaría consolidando la posición militar de Rusia en el contexto del Asia Menor, que es el sector justo que está debajo de Ucrania, entre Ucrania e Israel. Así que ese podría ser el contexto bíblico de esta guerra. Ahora, lo importante para nosotros no es si esta es una señal o no, y si la venida de Cristo está cerca o no. Indiscutiblemente esta es una señal más a las muchas que se agregan, como la pandemia, todas las políticas que se están implementando a nivel global respecto a temas pro vida y respecto a ideología de género. Aparte de ello, las medidas de control poblacional, el confinamiento, todo eso nos está apuntando al gobierno mundial. No nos debería asustar el hecho de que ahora se manifieste una guerra, porque las señales las tenemos prácticamente todos los días. Estamos viendo en los últimos años, incluso a nivel de la naturaleza, un incremento muy significativo de terremotos, erupciones, inundaciones, desastres naturales, etcétera, 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 que nos anuncian que la tierra está gimiendo porque está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser liberada de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Entonces, todos los días, si verdaderamente obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, de ser entendidos en los tiempos, todos los días vamos a ver señales de la proximidad de la venida de Cristo. El punto, como digo, no es ver las señales. El punto tampoco es saber que Cristo viene, porque Cristo va a venir y va a venir pronto. Lo verdaderamente relevante e importante para usted y para mí es que si estamos verdaderamente preparados para la venida de Cristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 24, que básicamente es un cronograma de los últimos tiempos que el Señor Jesucristo se lo compartió con sus discípulos, al final de ese libro, de ese pasaje, al final del capítulo 24, nos da el verdadero sentido de toda la enseñanza. Y el verdadero sentido de toda la enseñanza lo encontramos del versículo 42 al versículo 51, y dice la palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces el primer punto de lo que nos está hablando acá es de velar, prepararnos y no dejar minar nuestra casa. Voy a regresar a ese punto en un momentito, pero antes quiero compartirles el final de este pasaje. Y dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y notemos algo, porque esto también está pasando dentro del cuerpo de Cristo. Por un lado, muchos hablan de que estas son las señales de la venida de Cristo y Cristo viene pronto, y no hacen nada para prepararse a esa venida de Cristo. Pero por el otro lado, hay otro grupo de personas que simple y sencillamente ignoran esas señales, ignoran esas advertencias y lo que dicen es, no, el Señor todavía no viene, la iglesia tiene 2000 años de esperarlo y no hay forma de que venga, no va a venir todavía. Aquí también nos advierte sobre esa posición y nos dice que tengamos cuidado, porque el Señor vendrá en el día y la hora que no sabe y lo castigará duramente. Por un lado. Por el otro lado, también recordemos la parábola del buen samaritano, que nos da una señal acerca de la cercanía de todo esto, y es que en la parábola del buen samaritano, ustedes se recuerdan que el samaritano, que representa a Jesús, paga 2 días en el mesón y dice, cuando yo regrese te pagaré el resto. Eso quiere decir que estaba pensando regresar en el 3er día, y un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, ahí tenemos una indicación muy cercana o muy evidente de que la venida de Cristo sería en el 3er milenio. Pero usted puede decirme, ok, pero el milenio es muy largo. Ok, ahora vayamos a la señal de la higuera que está en Mateo capítulo 24, y en el versículo 32 dice la palabra: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, que sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Lo primero que necesitamos en esto es entender a qué se refiere con la higuera, y la higuera se refiere a el pueblo, a la nación de Israel. Israel por 1800 y pico de años no fue una nación, fue un pueblo dispersado en muchas naciones del mundo, pero no tenía la característica de una nación, por cuanto no tenía un territorio propio. Israel comienza a tener un territorio propio en el 1 de enero de 1949. Ellos celebran el 14 de mayo de 1948 como el día de la Constitución de Israel, pero ese fue el día en que Naciones Unidas adoptó la resolución de que Israel tenía derecho a una parte de Palestina. Pero esa declaración se concretó el 1 de enero de 1949. Entonces, en los 1800 y pico de años atrás, Israel no existía como nación. En 1949 Israel surge como nación. Pero no solo nos dice esto Mateo 24, sino nos dice otra cosa más. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Todas las señales que nos había dicho, que nos enseñó Jesús, o que nos enseña Jesús en Mateo 24, acerca de las distintas fases del final de los tiempos. No terminaría de pasar una generación después de la constitución de Israel como nación para que todo eso sucediera. Quiere decir que es en esta generación donde nosotros veremos la venida de Cristo. La generación que comenzó en 1949, una generación que a estas alturas tendría que tener 73 años.
cuánto dure, a qué tiempo específico se refería el término, o se refería a Jesús con el término generación. Eso no lo tenemos suficientemente claro, porque la palabra de Dios habla de generaciones de 70, de 80 y de 100 años. De lo que podemos estar seguros son de dos cosas. Uno, esta es la generación que lo va a ver, número uno. Y número dos, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No quiere decir que al final de esta generación se va a producir todo eso. Se puede producir en cualquier momento de la vida de esta generación. Y de acuerdo a lo que estamos viendo con las señales, la venida de Cristo pareciera inminente. Y entonces aquí es donde tiene sentido lo que vimos anteriormente acerca de la preparación que nosotros necesitamos tener para este tiempo. Mire, no es suficiente tener alarmismo, ya Cristo viene, y asustarnos y todo, eso no nos sirve de nada. Lo que nos va a servir cuando Cristo venga verdaderamente es la fe, es estar preparados en la fe. La palabra de Dios nos dice: bienaventurados son aquellos que esperan su venida, que anhelan su venida. Entonces lo que necesitamos es, número uno, anhelar su venida, no asustarnos de su venida. Si yo me asusto de su venida, si a mí me aflige su venida, es porque no estoy preparado y no estoy listo para irme con Él. Y tengo el temor de que me voy a quedar, pero eso no me sirve de nada. Lo que necesito es dar pasos hacia prepararme para esa venida. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 42 de Mateo 24, velad. En el versículo 43 dice no dejar minar su casa. En el versículo 44 dice estar preparados, y en el versículo 45 dice que les dé su alimento a tiempo. ¿A qué se está refiriendo? Velar significa vigilar. ¿Vigilar qué? No solamente vigilar las señales de los tiempos para saber lo que está pasando y lo que deberíamos hacer, sino vigilar sobre nosotros mismos, cómo estamos delante del Señor. La palabra en el Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Esto significa un autoexamen de cómo está mi vida en comparación con lo que es la voluntad de Dios expresada en su bendita y maravillosa palabra. En otras partes de la Escritura dice que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo. ¿Por qué razón? Porque si nos examinamos a nosotros mismos, vamos a arrepentirnos y a pedir perdón y a ponernos a cuentas con el Señor, y el arrepentimiento nos va a hacer cambiar de vida. Por lo tanto, este velar se refiere a examinarnos a nosotros mismos, escudriñarnos a nosotros mismos, arrepentirnos y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con obediencia. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, de que por la fe Abraham obedeció, y el evangelio de la salvación es para la fe, es por la fe para la obediencia en todas las naciones. Por lo tanto, un componente fundamental de la fe es la obediencia. De lo que nosotros tenemos que prepararnos es si verdaderamente estamos obedeciendo la palabra de Dios, si estamos caminando en obediencia al Señor. Y si no estamos caminando en obediencia al Señor, necesitamos arrepentirnos y comenzar a hacerlo. Por el otro lado, dice que no dejaría minar su casa. ¿Esto qué significa? No dejaría que le roben sus bendiciones. ¿Y cómo permitimos que las bendiciones no sean robadas? Recordemos que el diablo viene para robar, matar y destruir. Pero ¿qué usa el diablo para podernos robar, matar y destruir? Lo que el diablo usa es nuestra desobediencia. El no vivir en la voluntad de Dios, el no vivir bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, porque la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Si no son añadidas, es porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y buscar el reino de Dios y su justicia es la obediencia.
Por lo tanto, vemos nuevamente que nos está recalcando en una vida de obediencia. Por el otro lado, Hebreos capítulo 12, versículo 15, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? La santidad es la obediencia a la palabra. Muy bien, luego en el versículo 44 nos dice que estemos preparados, y que estemos preparados implica que estemos caminando en una vida de obediencia. Por el otro lado, en el versículo 45 dice que les dé el alimento a tiempo. ¿Y esto qué significa? Significa que seamos evangelizadores, que una de las cosas que necesitamos en este tiempo no es asustarnos porque Cristo viene pronto, más bien motivarnos para compartir el Evangelio con aquellos que no conocen todavía al Señor, que no le han entregado sus vidas al Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia y van a tener que pasar por los tiempos de la tribulación y la gran tribulación, que serán horribles, y mucho más horrible será si no se arrepienten en esos tiempos, porque entonces tendrán muerte eterna. El tiempo de la evangelización es el ver las señales que están sucediendo todos los días respecto a la inminencia de la venida de Cristo, nos debe motivar al evangelismo, nos debe motivar a compartir la palabra de Dios con aquellos que no le conocen principalmente o primordialmente o en primer lugar con los de nuestra casa, porque dice el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces necesitamos fortalecer a los nuestros en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, en cuanto a el caminar en la palabra, en la voluntad de Dios. Y finalmente quiero leer el capítulo 25, que es el que sigue a continuación del 24, el capítulo 25, versículos del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes, porque esto nos va a dar una perspectiva adicional de cómo necesitamos prepararnos. Ya hablamos de prepararnos en examinar nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios, arrepentirnos de nuestros caminos que no están conforme a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Pero la parábola de las vírgenes insensatas nos da una perspectiva adicional. Dice esta parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí encontramos 10 vírgenes que sabían de la venida de Cristo, que sabían de la venida del esposo, como nosotros sabemos de la venida de Cristo por todas las señales que vemos y por todos los anuncios que leemos de las cosas que suceden diariamente en el mundo y que apuntan a la venida de Cristo. Pero de estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿En qué consistía que unas eran prudentes y las otras insensatas? Las prudentes tenían lámpara y aceite. La lámpara es tipo de la palabra, pero el aceite es el aceite al que se refería Jesús en esta parábola. Es un aceite que salía de moler las olivas y
que era el aceite que se usaba para mantener las lámparas encendidas. Y moler la oliva nos recuerda a nosotros, a morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el olivo injertado, y el olivo injertado da olivas, y el fruto del olivo injertado son las olivas que se muelen y se convierten en aceite, y ese moler es morir a nosotros mismos, como lo dice Mateo 16:24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, o como lo dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces ese aceite es el resultado de ya no vivo yo, de ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí, de que ya no sea mi yo, mi ego, que ya no sean mis propios caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, que son caminos de muerte, sino el resultado de que estoy caminando en la obediencia a la palabra de Dios. Estoy negándome a mí mismo para vivir, para hacer la voluntad de Dios. Entonces las sensatas tenían lámpara y aceite, mientras que las insensatas tenían lámparas, es decir, conocían la palabra de Dios, pero no tenían fruto de morir a sí mismas. Y vemos que ambas sabían que el Señor venía, unas sí entraron a las bodas, las otras no entraron a las bodas. Esto no quiere decir que no sean salvas. Recordemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, y el don de Dios es irrevocable. Por lo tanto, ellas sí estarían, las vírgenes insensatas sí estaban o estarían en la vida eterna, pero no serían la novia. ¿Por qué razón? No todos vamos, y esto es un punto importante, no todos vamos a ir al mismo lugar en la eternidad. Todos vamos a estar en la eternidad, sí, pero no todos vamos a ir al mismo lugar en la eternidad. Recordemos lo que dice Mateo, capítulo 14, versículo 33, si no estoy mal. El mismo Señor Jesucristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y a qué se refiere? Notemos que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo que se ve, dice la palabra en Hebreos 11:3, que es hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, las casas que vemos están hechas de la casa que no vemos. Y si vemos las casas de hoy tienen el dormitorio del matrimonio, de la esposa y el esposo, aparte la habitación de los hijos, la habitación de los invitados y los amigos, la habitación de los siervos, y aparte de eso hay otras casas alrededor. Entonces la novia obviamente va a vivir en una habitación, los hijos van a vivir en otra, los amigos van a vivir en otra, los siervos, los discípulos, los obreros van a vivir en otras habitaciones. El estar preparados es porque nosotros anhelamos ser la novia de Cristo, no solamente pasar a la eternidad raspados, como quien dice, así con la calificación mínima, sino deberíamos aspirar a la máxima calificación, que es llegar a ser la novia de Cristo. ¿Y cómo es la novia de Cristo? Una iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, que Él está preparando para sí misma. Por ello es importante que usted que usted y yo caminemos en ese examinarnos a nosotros mismos en el arrepentimiento, si nuestros caminos no son los caminos de la voluntad de Dios, y en obedecer la palabra. Pero hay algo más acá que es una clave importante que nos da este pasaje de las 10 vírgenes insensatas, y es que el Señor, cuando cierra la puerta y ellas tocan, les dice: no os conozco. ¿Qué significa ese no os conozco? La palabra conocer que se usa en este pasaje de la Escritura indica comunión, intimidad, conocimiento profundo, conocimiento experto. Está hablando entonces que no solo es necesario el hacer la voluntad de Dios, sino que es necesario también que tengamos una comunión dinámica, una comunión vibrante con el Señor. Y esto es muy lógico. ¿Por qué razón? Porque si la iglesia, si el Señor se va a casar con una novia
esa novia debe ser una novia enamorada, apasionada por el Señor. Nadie se casaría con una pareja que no esté apasionada, que no nos conozca, con una pareja con la cual no hayamos tenido intimidad. Para un matrimonio se requiere esa intimidad de comunión, de conocimiento, de compartir, y la palabra de Dios nos llama a ese compartir en muchos pasajes. En Santiago capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y eso quiere decir, quiere tener comunión con nosotros, constante. La palabra también nos enseña en Cantares capítulo 2, versículo 14, que nuestra apariencia y nuestra voz para el Señor son hermosa y dulce, y que Él anhela escucharnos, tener esa comunión con nosotros. Así que la palabra de Dios nos llama a esa comunión. Dos características, o más bien 4 características para terminar el tema. 4 características que necesitamos para prepararnos a la venida de Cristo. La primera, no tengamos temor. Al contrario, sintámonos alegres, anhelantes de la venida de Cristo, porque el Señor va a premiar a aquellos que anhelan su venida. La segunda es que necesitamos prepararnos. ¿Cómo? Examinando nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios, arrepintiéndonos de aquellos caminos que no son conforme a la palabra y obedeciendo la palabra. Arrepintiéndonos y obedeciendo la palabra. El tercer elemento que necesitamos es morir a nosotros mismos, y a través de la obediencia a la palabra de Dios cada vez vamos muriendo más y más a nosotros mismos. En la medida que crece nuestra obediencia a la palabra de Dios, en esa misma medida vamos a ir muriendo a nosotros mismos. Y el cuarto elemento es el tener una comunión con el Señor. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que oremos sin cesar. Y ese orar sin cesar no significa pedir sin cesar, no. Ese orar sin cesar significa pensar continuamente y tener continuamente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón comunión con el Señor. La oración no es solo petición, la oración es comunión con el Padre. Y cuando tenemos comunión con el Padre es porque estamos situando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestra dirección en el Padre, buscando al Padre constantemente para esas cosas. Yo puedo orar pidiendo, puedo orar, o más bien oro cuando estoy pidiendo, oro cuando estoy alabando, oro cuando estoy meditando en la palabra de Dios, oro cuando estoy leyendo la palabra de Dios, oro cuando estoy pensando en la palabra de Dios, oro cuando le estoy dando gracias a Dios, oro cuando tengo agradecimiento en mi corazón para el Señor y lo estoy manifestando. Es decir, son múltiples las formas de orar y son múltiples las formas de tener comunión con el Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. Así que, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, que haya aclarado el punto de la guerra de Rusia contra Ucrania, que no nos asustemos de lo que está pasando, sino más bien que nos demos cuenta que estas son señales que nos están avisando de la inminente venida de nuestro Señor, y por lo tanto, en vez de asustarnos, deberíamos gozarnos, pero también prepararnos activamente para el tiempo de su venida. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales y ponga por obra la palabra de Dios, porque la palabra nos dice claramente que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, necesitamos tener en nuestro corazón afirmados esos 4 pasos de los que hablamos el día de hoy para prepararnos para su pronta venida.
y voy a terminar esta transmisión orando por cada uno de ustedes y por los suyos, así que le voy a pedir que me acompañe, pero antes le recuerdo que si usted necesita recursos para seguir edificando su fe y preparándose para la venida de Cristo, tenemos 2 recursos a los que usted puede acceder gratuitamente. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde hay más de 2.300 estudios, bosquejos de estudios para edificar su fe, y aparte de ello nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde va a encontrar alrededor de unas 400 o más enseñanzas en video también para edificar su fe, y son de acceso gratuito, así que use esos recursos para prepararnos para la venida de Cristo. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, y una palabra profética segura que nos permite, Señor, entender las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos y que nos señalan, Señor, a tu pronta venida, Padre. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones, Señor, para que consideremos nuestros caminos, nos arrepintamos de los que no son conforme a tu voluntad, Señor, y crezcamos en la obediencia a ti, Señor, en el morir a nosotros mismos y en la comunión contigo, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, nos sane, nos restaure, nos liberte, Señor, nos dé seguridad, confianza, Padre, nos fortalezca, Señor. Y también te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo actúe sobre aquellos de los nuestros que no te conocen, para que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Y también, Señor, a los que anden en el camino del Hijo pródigo, o se hayan enfriado en su amor por ti, o se hayan debilitado en su fe, que tu Espíritu Santo los avive, Señor, en tus dones, en sus corazones, y vuelvan a ti, Señor, y sean afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que nos has permitido, Señor, en esta hora, y por lo que hemos aprendido de tu palabra en esta hora, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos selle esta palabra en nuestros corazones como con fuego, para que seamos hacedores de ella, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchísimas gracias por conectarse. Les envío un gran abrazo desde Tapachula, y aparte de ello, les recuerdo que nuestra próxima transmisión será el lunes a las 8 de la noche. Los esperamos para seguir compartiendo y escudriñando juntos la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, tengan una linda noche, un lindo fin de semana y un abrazo para todos.